que nosotros estemos compartiendo en la frecuencia de la información. Bueno, pues hoy es un día muy importante. Hoy es un día muy importante porque hoy se va a rendir, hoy habrá rendición de cuentas por parte de la maestra en Derechos Humanos, Indira Vizcaíno Silva. La maestra Indira Vizcaíno Silva rendirá su tercer informe de gobierno precisamente después de la visita de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero basta empezar a comentar algunas cosas y algunos antecedentes muy importantes que son fundamentales en las actividades. Y son asignaturas pendientes evaluadas precisamente no por su servidor, sino porque son compromisos que ella hizo al inicio del gobierno. Uno de los compromisos más importantes es que dijo que al tercer año tendría estabilizadas las finanzas del gobierno de Colima. Y parece que no ha ocurrido esto, porque las becas de apoyo a personas con alguna discapacidad no han sido cubiertas todavía, porque no han fondeado los recursos económicos para esas becas y esos apoyos que son para personas con alguna discapacidad, que recordemos, esas da el 50% el gobierno de la República. Y lo que sabemos y que investigamos es que ya está ese recurso, pero no está liberado el recurso del gobierno del Estado. Las finanzas, evidentemente, es una ruta por la cual se han generado algunas controversias. Y una de ellas es que empezamos con una campaña en donde se hablaba que había un desfalco económico. Al llegar a la administración, Indira Vizcaíno Silva, hace 3 años, sostuvo que José Ignacio Peralta Sánchez, el peor gobernador de Colima, que está a punto de perder esa posición, pues había manejado de manera inadecuada los recursos económicos. Se hablaba de 11,000 millones de pesos, recursos que había dejado pendientes de pago en diversas dependencias. Bueno, pues ella dijo y se trazó la ruta que iba a ser en 3 años, cuando iba a estabilizar las finanzas, y a partir de los 3 años empezaría su gobierno a generar condiciones y solución. Y pues su servidor, fui uno de los que dije que pues era importante esa ruta, porque así establecía los compromisos y las soluciones que se estaban planteando para la sociedad de Colima. Evidentemente no ha ocurrido eso, porque recientemente, hace unas cuantas semanas, un par de meses, la propia Indira Vizcaíno Silva recordó que José Ignacio Peralta Sánchez había dejado muchos problemas económicos. Y José Ignacio Peralta Sánchez, el ex gobernador del estado, ese que estudió en Essex, allá en Europa, ese exgobernador aspiracionista, pues bueno, resulta que había dejado un cochinero en los recursos económicos y muchas cosas por pagar. Lo cierto es que no se ha tenido una solución para la administración de los recursos económicos en el gobierno de Colima. Y tampoco se ha pedido, pese a que hubo 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha pedido la entrega o los apoyos o el rescate de recursos económicos, precisamente rescate con recursos económicos para la administración estatal. Ha tenido un peregrinar en materia económica y bueno, pues no sabemos qué está ocurriendo al respecto. Se han tenido algunos ajustes en la administración, pero de fondo, pues es el mismo presupuesto. Muchas de las personas que se recuerdan, pues bueno, recuerdan que José Ignacio Peralta Sánchez salió a tundirle a Mario Anguiano Moreno. Le salió a tundirle a Mario Anguiano Moreno porque también dejó algunas deudas. Pero el propio Mario Anguiano Moreno salió en defensa y dijo que pronto se verían las cosas. Pues no, ni tardo ni perezoso, en el mes de diciembre tuvieron que solicitar una línea de crédito para subsanar temas relacionados con el pago de los aguinaldos. Así se repite la historia en este proceso, pero con una situación más complicada. Indira Vizcaíno Silva generó la expectativa de que en 3 años iba a estar las finanzas estabilizadas. Evidentemente ello no ha ocurrido. Pero hablar de aciertos importantes es hablar de los programas asistenciales que entrega la propia gobernadora con un propósito muy específico: las colibecas, los coliútiles, las coliuniformes. Esto de colibecas, que es un recurso económico que ya se había utilizado en el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, pero que se remasterizó y se relanzó precisamente. Ya se venían entregando muchas cosas para la población. Faltan acciones importantes en materia educativa, y una de ellas es la que está relacionada con darle seguimiento al eje transversal de la educación. ¿Cómo es? Pues bueno, que la Secretaría de Educación fortalezca temas importantes, que ya no estén haciendo este
estos temas relacionados con la contratación pues medio oscura, tenebrosa, de personal que va a dar por contrato a la Secretaría de Educación. Y bueno, el outsourcing que se está practicando en Colima, el outsourcing relacionado precisamente con no entregar a las maestras y a los maestros la capacidad esta de reconocerles los temas relacionados con las prestaciones laborales. Las prestaciones laborales que son enfocadas a los servicios de salud. Pero déjame decirle que ese outsourcing que se está realizando en Colima tiene ya muchos años, muchísimos años que se están presentando. Y me parece muy grave que no se esté fortaleciendo el tema. No logran soltar las diferentes bases que se están liberando tras las jubilaciones de maestras y maestros. La educación es una de las cosas prioritarias para la gobernadora, pero ¿de qué sirve que la gobernadora se esfuerce incansablemente en entregar los apoyos en materia educativa y no se fortalezcan los contenidos ni la estructura? Porque hubo el ciclo escolar pasado, hubo incluso grupos de secundaria que no tuvieron toda la asignatura, todo el año la asignatura que les correspondía. ¿Por qué? Por la incapacidad de SINBAD, por la incapacidad de muchas personas de la Secretaría de Educación. Y obviamente que también se están entregando diferentes apoyos con discrecionalidad. Entregan los interinatos con discrecionalidad. Entregan los contratos con discrecionalidad. Por cierto, se me escapaba. Las maestras y maestros que participan en este proceso, pues ¿sabe qué? Tienen que registrarse ante la Secretaría de Hacienda. Y en esta Secretaría de Hacienda, obviamente que también pues tienen que pagar sus impuestos. Entonces les llega la mitad, el 50%. Entonces tenemos maestros de primera, de segunda, de tercera, incluso hasta de cuarta. A ese nivel. Cuando la prioridad del gobierno de Indira Vizcaíno Silva ha sido la educación. ¿Y quién está fallando? Pues están fallando los que son los responsables. La gobernadora evidentemente está haciendo lo suyo, pero no han tenido la paciencia como para poder decir que están enfocados en la atención de las necesidades de la población. Eso es por hablar de educación, que es una caja de Pandora el tema de la educación. ¿Y sabe por qué es una caja de Pandora? Porque hay muchos jaloneos con la resistencia de las nuevas generaciones con las viejas. Porque alguien está metiendo mano ahí adentro de la Secretaría de Educación y hace que las cosas no funcionen. Porque mientras los que están del lado de la gobernadora, esos que puso a la gobernadora, impulsan, empujan y generan condiciones, hay quienes todavía protegen al viejo estilo priista, sí, al viejo, arcaico y putrefacto estilo priista, lo que se hacía antes en la Secretaría de Educación. Y evidentemente es una persona con poder, es un poder supremo que hay en la Secretaría de Educación, en contrapeso con el que tiene la propia gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva. Pero bueno, solamente me resta comentar dos cosas, porque el tiempo apremia, y uno de ellos es el tema de la asignatura de la seguridad en Colima. Meses y meses intensos de mucha violencia. Colima ha mantenido muchísima violencia y no se ha hecho un cambio de estrategia. Con la entrada de los presidentes municipales, ahora sí, a ver si dejan de tener pretextos, porque de todos modos, los presidentes municipales que llegan ahora están relacionados precisamente con la gobernadora y han tenido camaradería. Pero en este gobierno subdividieron la mesa de seguridad. Diariamente no participan los presidentes municipales en las mesas de seguridad porque hicieron una submesa para el Distrito 1 y otra submesa para el Distrito 2. Entonces, ¿de qué manera se va a articular los esfuerzos? ¿Por qué está fallando la estrategia? Y la pregunta es, ¿será acaso la gobernadora quien tenga que estar manejando ese tipo de responsabilidades? Desde mi punto de vista, sí. Pero vale la pena recordar que si la estrategia no cambia, pues hay que cambiar a las personas. Y no se trata ya de seguir contemplando la inacción del propio fiscal general del Estado, Brian García, que está sentado a la mesa, pero parece como si no hiciera nada. Las prioridades del fiscal son otras. Las prioridades del fiscal son estar con sus amigos, cotorrear con sus amigos y no hacer su responsabilidad. Así de sencillo. Entró diciendo que había 60 y tantas mil carpetas de investigación, de las cuales no se tienen soluciones.
se vino la espiral de violencia que desenfrenó en muchas otras cosas más, y vamos a ver cuántas son las cosas. Hay mucha impunidad, hay mucha inseguridad, y siguen matando a la población de Colima. Entonces, pues es importante, y con daños colaterales, porque muchos estigmatizan y dicen, es que se encontraba, y es que se dedicaba a, y tiene, entonces les encuentran siempre milagritos para responsabilizarlos de la incapacidad que ellos no pueden asumir como autoridades. Ya es mucho tiempo, ya son 3 años de gobierno. Para echarle la culpa a José Ignacio Peralta Sánchez ya pasó el tiempo. Porque además, déjame decirle, hay expedientes abiertos en contra de José Ignacio Peralta Sánchez y no han hecho absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque el propio exgobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, ha tenido la posibilidad de defenderse legalmente de los infundios que, según él dice, le están haciendo. Y entonces, ¿dónde están los 11,000 millones de pesos que se llevó el exgobernador? ¿O que mal manejó el exgobernador? ¿O solamente es responsable Carlos Noriega? Es la única persona que también está dando la batalla jurídica para defenderse de las acusaciones que tienen por parte del gobierno actual. Hay muchas cosas pendientes en los temas de seguridad y evidentemente pasa por el tema de la responsabilidad de la propia gobernadora Indira Vizcaíno Silva, que por cierto, déjeme decirle, hay una imagen estratégica para que solamente en medios de comunicación esté difundiendo las acciones de gobierno. No estamos hablando de un Andrés Manuel López Obrador que se daba el lujo de tener las mañaneras y ya irse. Recientemente hubo una crítica por el mal manejo que se hace de los medios de comunicación por parte del área de comunicación social. Un mal manejo, evidentemente, para coartar en los famosos diálogos por la transformación que no avanzan. Son muchas las experiencias que se han tenido y yo creo que la propia gobernadora no tiene necesidad de que le estén arropando y que la metan en una burbuja. Pues bueno, imagínense ustedes meter en una burbuja a un gobernador, alguna autoridad, algún presidente municipal, sería catastrófico para la acción gubernamental y las acciones de gobierno. Y finalmente le voy a comentar algo de lo más sensible. La situación que me preocupa más, porque han dejado de hacer todo este tipo de situaciones un manejo poco responsable, que es una irresponsabilidad. Acaban de poner recientemente a un contador público como responsable del área de medicina. Y yo entiendo, porque acaban de entregar el sistema de salud, pero no han modificado la ley. La responsabilidad sobre la salud de las y los colimenses también es corresponsabilidad del gobierno del estado, no solamente del gobierno de México, a través de estas ideas, de estos chispazos que han tenido con el INSABI y ahora con el IMSS Bienestar. Son situaciones que se están manejando de manera muy inapropiada y obviamente que también lamento que no estén pendientes de las prioridades tan básicas como es el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria. No han podido desincorporar esta idea del IMSS Bienestar. Ya anunciaron, decía la propia Indira Vizcaíno en un documento que al gobierno de Colima no le interesaba la infraestructura de salud. Pues imagínense ustedes, tuvieron que hacer esa idea para desincorporar. Evidentemente, vamos a ver cómo se genera esta situación. Amén de muchas de las cosas. Entonces, la medicina, los insumos que tienen que pedirle para que las cuestiones que se tienen que, para operarse, o sea, cosas básicas mínimas que no están siendo fundamentales. Y yo entiendo porque la gobernadora no puede estar en todo. Van a pensar que estoy justificando a la gobernadora, no. Demos el beneficio de la duda ya a 3 años. Que la gobernadora. Pero entonces la incapacidad de los que les está pagando quincena a quincena, que les llega a su quincena. Y no solucionan los problemas. Pues está. Entonces hablemos de educación. Recordar nada más una situación. Maestros y maestras les dijeron que obviamente que también las computadoras para los maestros les iban a entregar. No han llegado. No ha llegado. Una promesa incumplida. Alguien está haciendo mal su trabajo. Alguien cotizó mal. Tampoco nada se ha hecho por aquellos en campaña calificados como responsables del quebranto de las finanzas del gobierno de Colima. No se ha hecho nada. A esos que estaban en el quebranto, José Ignacio Peralta Sánchez y los demás. Pero vemos que hay una apatía por parte de la Fiscalía de Anticorrupción, que por cierto recientemente fue nombrada, pero nos dicen que está enfocada en otras cosas, que no está enfocada en su trabajo. Y hay que recordar que
cuando pues uno tiene pasión por el trabajo, surge. Pero si uno está enamorado, si uno está distraído, si uno está desenfocado, nunca va a cumplir con la responsabilidad. Entonces la Fiscalía Anticorrupción tiene otra cosa, menos compromiso con la responsabilidad. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, en los próximos días, a ver si hay un golpe de suerte. Pero mientras la propia fiscal anticorrupción esté desenfocada, esté pensando en maripositas en el estómago, no va a suceder absolutamente nada en Colima. Ya se fue un fiscal, ya se fue un fiscal, ya llegó otra fiscal. No se solucionan las cosas. Esperemos que este gobierno, esperemos escuchar en él que este gobierno va a cumplir y asumir la responsabilidad. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene una visión totalmente diferente de la que tenía Andrés Manuel López Obrador en el manejo de las cosas específicas. Y me refiero a una cosa nada más. Las formas en las que se dan y se manejan la opulencia los miembros de la nueva generación de Rich de la Cuarta Transformación. Ya vimos el caso del propio Ricardo Monreal, ¿no? Que se quiso hacer el graciosito con viajar en helicópteros. Aquí vemos la opulencia en la que se mueven los de la Cuarta Transformación. Muchos de ellos ya bajaron las fotos de los vuelos particulares que hacían en jets particulares para ir a comprar bolsos. Pero nadie se olvida de lo ostentoso que es su vida en la que se están manejando. Y es que les está yendo bien, les va bien, perfecto. Pero la doctora Claudia Sheinbaum Pardo dijo que hay que predicar con el ejemplo. Y hay que vivir en la justa medianía, como decía López Obrador. Veremos qué pasa con esta nueva generación de jovencitas y jovencitos que se dan la gran vida en la Cuarta Transformación. Yo espero que la gobernadora recapitule cosas muy importantes y espero un mensaje alentador. A ver con qué nos dice después de 3 años, cuando se da cuenta que algo está ocurriendo y no solucionó de fondo las cuestiones más importantes. Yo espero a una Indira Vizcaíno más enfocada para un cierre en la carrera, en ese famoso sprint. Y evidentemente que nos contabilicen cuántos viajes de 150 millones fueron desde que empezó su gobierno, así como lo dijo su papá, cuántos millones de esos 150 millones por viaje por semana que hacía la gobernadora para traerlos a Colima en beneficios de la sociedad. Porque no se ha notado mucho. Esos viajecitos que dan 2 o 3 por semana no se notan en lo absoluto. Ojalá que empiecen a notarse a partir de este 3er año de gobierno. Y en realidad le deseamos un buen día a la propia gobernadora, maestra en Derechos Humanos, Indira Vizcaíno Silva, que rendirá su informe en el Congreso del Estado y el mensaje político allá en el puerto de Manzanillo. Vamos a la pausa, regresamos.